porque si no pongo a hablar, y después a las que no pueden conectarse les cuesta entender o ponerse al día con los temas. Bien, entonces hay distintos tipos de llantos. ¿Qué se da primero? Eh, aquellas expresiones que están más relacionadas con la angustia o las expresiones que están relacionadas más con la satisfacción o el placer. ¿Qué se dan primero? Con la angustia puede ser. Sí, tal cual. ¿Sí? Con la angustia, son las primeras que se dan. Así que después se van a dar aquellas que están relacionadas más con situaciones de placer o de alegría. Después nos vamos a meter esta con la que más conocemos, que es la de la famosa sonrisa social, ¿no? Y ver que en realidad esto de la sonrisa social, que para los adultos nos parece algo tan agradable, tan lindo, ay, mira cómo sonríen, eh, hay un autor, ¿sí?, que se llama Spitz, después les voy a dar un apuntecito en relación a ese autor, donde va a decir que en realidad esto que nosotros llamamos como sonrisa social es un gran organizador del aparato psíquico, ¿sí? Va a empezar a organizar todo el aparato psíquico de este sujeto. ¿Ah? Bien, ¿qué otra cosita le llamó la atención en relación a eso? Profe, yo tenía Sí, duda con la pregunta 8 de cómo impacta en lo cultural. Creo, la entregué incompleta porque no estaba segura. bien, ¿qué dicen las demás? ¿Cómo impacta en lo cultural? ¿Qué contestaron las demás? Le leo, profe, lo que puso, no sé Dale, si entendí. léelo. Sí, ¿cómo parte, la Dice, cultura, cómo impacta en eso, ¿no? No eso en la cultura. bueno, no, entonces me parece que está mal. A ver, Ah, a lo mejor yo- yo la pude haber redactado mal y entonces haber generado una confusión. dice, el temperamento se desarrolla a medida que aparecen varias emociones y capacidades de autorregulación y puede cambiar en respuesta al trato de los padres y a otras experiencias de vida. En el temperamento también repercuten prácticas de crianza influidas por la cultura. Bien. Bueno, pusiste bien. Sí, ¿Está bien? sí, cuando uno recorre distintos lugares, ¿sí?, con distintas culturas, eh, uno va a darse cuenta que, por ejemplo, ¿no?, ciertas cuestiones de temperamento o, esto de sonreír al otro, o que uno lo ve en los bebés, ¿no? Eh, Se va dando de manera diferente en cada tipo de cultura, ¿no? Vamos a hacer algo más, recorrer quizás países que son limítrofes, ¿no? O quizás provincias de nuestro propio país, ¿no? Entonces uno compara a un bebé de ciudad, ¿sí?, donde está rodeado por cierta cultura y compara con un bebé criado en la Puna, ¿sí?, en Jujuy, o quizás en países limítrofes como Bolivia, donde uno ve que el vínculo que se establece entre un adulto y el bebé es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lugares como, por ejemplo, La Puna, donde las mujeres trabajan, ¿sí?, trabajan en zonas de montañas o trabajan en el campo, y entonces ven que a sus bebés los cargan en la espalda, ¿sí?, el contacto cara a cara con esos bebés no es lo mismo que el bebé que es criado, por ejemplo, en plena ciudad de Buenos Aires, donde la mamá lo lleva al frente, donde la mamá lo pone en un cochecito, y generalmente las mamás buscan que el bebé mire, ¿sí?, no tanto hacia afuera, sino hacia la mamá. Entonces uno ve que quizás las reacciones de ese bebé, ¿sí?, son distintas al bebé criado en la Puna. ¿Ah? Y entonces uno ve y dice, bueno, no sé, bueno, yo no viajé tanto, ¿no? Pero mi cuñada viajó muchísimo y ella me contaba, por ejemplo, me dice, yo iba en un transporte público en plena Bolivia, zonas de Perú, dice, donde yo le sonreía a los bebés, dice, los bebés nada. Decía, nada de nada. Y entonces yo me daba cuenta la diferencia cultural que existe entre un bebé de esa zona y un bebé de acá de Buenos Aires, donde uno le sonríe a cualquier bebé y el bebé se enoja o pone cara de que sos un desconocido o responde con una sonrisa.
Y eso tiene que ver mucho con la cultura, con el contexto de crianza, cómo fueron criados los papás. ¿Ah? Así que bueno, un poquito esa pregunta enfocaba a eso. ¿Ah? Eh, bueno, ¿qué otra En el cosa? texto, Sí, en el texto también lo explicaba con la cultura, en una de las partes lo decía, con la cultura japonesa también, claro, bien. que Uno, es, sí, perdón. no, no, iba a decir que son mucho más retraídos, digamos, que no expresan las emociones de manera tan fuerte. Culturalmente no está bien Sí, visto eso. claro. Bueno, ahí tienen una manera de ver eh, cómo impacta lo cultural, ¿sí? Lo propio de ese lugar en la crianza de este bebé y cómo este bebé después cuando crezca va a ser acorde a esa manera de crianza, ¿no? Porque en realidad sus papás fueron criados así también. Y entonces culturalmente se va transmitiendo. Esto nos hace pensar mucho a Vygotsky, ¿sí? Cómo Vygotsky expresaba esto de la interiorización de la cultura. Una manera de interiorizar la cultura también impacta en la manera de eh, después de mostrarse este bebé, ¿no? Cómo va a ser. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le llamó la atención? Vamos tratando de hacer un pequeño recorrido de esto que yo pregunté y que no nos pudimos, no, fue un tiempo de no encuentro. ¿Algo más? El papel Profe, que... Sí, perdón, habla Carlos. no, que a mí me interesó las partes del cerebro, cómo van evolucionando y evolucionan las emociones. Qué bien. loco todo. Eso. Nada, eso cortito. Sí, bueno, vieron, es así. Nosotros tratamos de dividir para poder estudiar, ¿sí? El desarrollo humano, lo dividimos en distintos bloques, pero todo está integrado con todo, todo está relacionado con todo. ¿Ah? Si, por ejemplo, estamos hablando de esta parte emocional, no la podemos despegar de lo cognitivo y nada puede despegarse del desarrollo físico de una persona. ¿Ah? Y entonces quizás podemos pensar, ¿qué ocurre con un niño que tiene una discapacidad? ¿No? Que algo pasó en su neurodesarrollo que no se dio de la manera esperable. Bueno, ¿cómo impacta eso en el desarrollo de sus emociones, en el desarrollo social? ¿Sí? En la comunicación con el otro, en esto de que si no me puedo movilizar en el espacio, cómo se va a dar ciertos aprendizajes a nivel cognitivo, ciertos desarrollos a nivel cognitivo, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con todo. Por eso lo dividimos en dimensiones o áreas solo para el hecho de poder estudiarla. Creo que el área que más nos cuesta separar, o que de manera personal a mí más me cuesta separar, es esta, la dimensión o el área, cómo se da el desarrollo a nivel psíquico, de su aparato psíquico, que después vamos a ver qué es esto del aparato psíquico, ¿sí? Cómo se da el desarrollo de las emociones, cómo se da el desarrollo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque están totalmente relacionados uno con otro, ¿sí? Entonces, en esta primera parte quería ver, en términos generales, qué es la personalidad, qué es el temperamento, ¿sí? Pero más allá de estas definiciones, vamos a ver que el temperamento, el desarrollo del temperamento, está totalmente ligado a la relación que se va a dar en este bebé con su cuidador, su cuidadora, que pueden ser sus padres como puede ser un tercero. ¿Cómo se genera un vínculo emocional con este cuidador, con esta cuidadora? ¿Sí? Y que un autor llamado Bowlby dice, lo denomina como apego y genera toda una teoría que habla sobre el apego, es decir, esta relación estrecha emocional que se da entre este bebé y este cuidador. ¿Por qué? Porque justamente este cuidador es el que más responde a sus necesidades, a las señales que va emitiendo este bebé, señales que al principio son muy rudimentarias, como el llanto, ¿sí? Esta primer señal que se genera,
y cómo este adulto cuidador va respondiendo a estas señales que emite el bebé, ¿sí? Cómo va diferenciando estos distintos tipos de llanto, cómo los va interpretando, les da un significado. Llora, estará llorando porque tiene hambre, ¿sí? Genera hipótesis este adulto cuidador. Estará llorando porque está sucio, sucia y quiere que lo cambie. Llorará porque tiene sueño. Le dolerá la panza. Le dolerá porque está cortando los dientitos. Y entonces este adulto cuidador comienza a responder. Y a medida que responde, este bebé comienza a generar un apego, ¿sí? Una relación estrecha. ¿Por qué? Porque es el que está respondiendo a las señales que yo emito. No es nada consciente, ¿sí? No es que lo dice, bueno, este es mi cuidador, voy a responder, voy a llorarle, ¿sí? Porque va a venir fulanito, menganito y va a responder. No, no es así, ¿sí? Pero sí es importante estas señales que se generan entre este bebé y este adulto cuidador, ¿sí? Porque el adulto cuidador, en realidad, al responder a estas señales, les va a ordenar este mundo externo, ¿sí? Le va a ayudar a diferenciar que él, ¿sí? Que este bebé es un objeto entre otros objetos, ¿sí? Y cuando digo objetos me refiero no solamente a objetos reales, ¿sí? Una billetera, un libro, sino también personas, ¿sí? Entonces, este cuidador que puede ir rotando, ¿sí? En realidad va a empezar a organizarle el mundo exterior y va a tratar también de organizar a este bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay autores, ¿sí? Como Freud, como Lacan, que a lo mejor en algún momento de sus vidas escucharon nombrar, y si no, bienvenidos, se los presento, se los voy a ir presentando a medida que vamos transcurriendo este tramo de la materia. Ellos dicen que el bebé cuando nace, nace fragmentado, ¿sí? Nace totalmente cortadito en pedazos, hablaríamos en criollo. Y es el adulto el que le va a ayudar a organizarse, a integrarse, ¿sí? Y el bebé, a medida que va descubriendo su piecito, va descubriendo su mano y se la chupa, descubre su pie, se lo lleva a la boca, ¿sí? Ojalá conserváramos esa capacidad en el resto de la vida. Esto de poder llevarnos el pie a la boca lo perdemos y cuando queremos atarnos las zapatillas ya nos cuesta llegar. Es el adulto el que va organizándole el mundo externo y a la vez va organizando y va integrando a este bebé. ¿Ah? Y a la vez cuando ponemos un bebé frente al espejo, eso de los 8 meses, esto de ver, de descubrir su imagen en el espejo, también los ayuda a integrarse y verse como una unidad. ¿Ah? Este autor que yo les había nombrado antes, Spitz, que después les voy a subir, son 3 hojitas nada más, que son de un capítulo de este libro. Él va a decir que hay 3 organizadores, ¿sí? Un organizador es como un mojón, ¿vieron lo que son los mojones? Esas señales que hay en el camino, bueno, son situaciones que se dan en el desarrollo infantil y que les va permitiendo organizar el aparato psíquico a este bebé, ¿sí? Y uno de esos organizadores, o el primero que surge a los 3 meses, y es esto que estuvimos hablando hasta recién, que es la sonrisa, ¿sí? Pero no la sonrisa como reflejo, sino lo que nosotros solemos llamar la sonrisa social. Cuando el bebé comienza a sonreír, ¿sí? A este triángulo que se da, que ellos comienzan a reconocer, ¿sí? Que es nariz, ojo y frente, ¿sí? Este triangulito que se arma y que los bebés, porque a los 3 meses su visión se desarrolla un poquito más, ¿sí? Y tienen una visión que logra llegar un poquito más allá de los 25 centímetros, ellos comienzan a reconocer este triángulo que comienza a resultarle familiar. Sí, no es que reconocen a la mamá y sonríen
a la carita de la mamá, porque dicen, reconocen a la mamá, reconocen al papá, reconocen a la abuela. No, no, no. Reconocen este triángulo que les resulta familiar, ¿sí? Y esto que les resulta familiar comienza a organizar este aparato psíquico, ¿sí? Que después vamos a definir concretamente qué es, ¿sí? Les permite integrarse a ellos mismos, darle integridad a esto que les dije antes estaba totalmente fragmentado. ¿No? Entonces este primer organizador aparece cerca de los 3 meses y es cuando el bebé no sonríe por reflejo, ¿sí? Como cuando duerme, ¿sí? Y una vez empieza a sonreír, a hacer muequitas de sonrisa, sino que hay una intención de sonreír a este triángulo que comienzan a reconocer como algo familiar, ¿sí? Como algo visto antes. ¿Ah? El segundo organizador que habla este autor, Spitz, ¿sí? Es la famosa angustia del 8º mes. No sé, las que son mamás, ¿sí? Saben que los bebés cerca de los 8 o 9 años comienzan a tener angustia cuando la madre se va, ¿sí? O cuando el cuidador se aleja, ¿sí? Cuando se acerca una persona que les resulta extraño, y entonces lo que los bebés van a hacer es ocultar, ¿sí? Pucherear, cuando alguien que no conocen comienza a hablarle así animadamente, pues van a ver que el bebé empieza a pucherear y se esconde, ¿sí? Trata de ocultar sus ojos a este rostro que es extraño. Ahora sí comienzan a diferenciar, ¿sí? La imagen se amplía, ya no es el triángulo que veían y sonreían al 3er mes porque resultaba algo familiar y agradable, sino que comienzan a diferenciar el rostro del cuidador, que puede ser la mamá, el papá, la abuela, ¿sí? Del rostro de aquel que es un extraño, ¿sí? Entonces ahí hay una intencionalidad y un reconocimiento más general. Ese rostro que me está hablando, que me sonríe, no lo conozco, me resulta extraño, no es mi cuidador. Por lo tanto, me aferro a la mamá, se aferran, se agarran como la madre los quiere dejar en la sillita y la madre se aleja y lloran, lloran, no quieren estar con nadie, quieren estar a UPA todo el tiempo, ¿sí? Esa es la famosa angustia del 8º mes, que se da entre los 8 y 9 meses. ¿No? Es un segundo organizador del aparato psíquico, según Spitz, ¿sí? Y el tercer organizador se da cerca de los 18 meses, pensamos, el bebé 18 meses, ya el lenguaje comienza a aparecer, ¿sí? ¿Qué es la palabra no? Surge el no, ¿sí? El no que fue recibiendo de parte de sus cuidadores, no, eso no, no, no se toca, no, eso no se hace, no, ¿sí? La mamá o el cuidador que dice no, 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 no. Lo primero que el bebé aprende es a decir no. Y entonces usa el no en todo. ¿Ah? Comienza a utilizar el no porque comienza a utilizar el lenguaje, a hacer uso de algo, ¿sí? Que es muy abstracto, como la palabra. ¿Ah? Mientras que al principio el bebé a los 3 meses reaccionaba a este triángulo, que era algo real, y a los 18, perdón, y al 8º mes reaccionaba a un rostro real, ajeno, desconocido, que le generaba angustia. Ahora comienza a utilizar algo que es totalmente abstracto, como la palabra y como es el no, ¿sí? Y pasa de la pasividad de recibir el no, de los límites que le impone una persona, ¿sí? A hacer ellos uso de ese mismo límite y a empezar a utilizarlo, no, 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 todos dicen que no. ¿Te gusta? No, no, no. O menean la cabeza o dicen que no. ¿Ah? Y aún aquellas cosas que les resulta agradable, muchas veces van a decir que todos dicen que no. No, no, no. ¿Ah? Ese es el tercer organizador y último, que Spitz dice, el tercer organizador del aparato psíquico infantil, y que va a dar lugar al desarrollo de toda su subjetividad, de toda su personalidad. ¿Ah? Bien, de eso ahora cuando
cortemos la clase, yo les voy a ir dejando material, ¿sí? Pero fíjense cómo todo lo que tiene que ver con lo social, la relación con un otro o con otros, ¿sí? Como lo emocional, como puede ser el llanto, la sonrisa, ¿sí? Y como todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su aparato psíquico o del yo, es decir, de diferenciarse el niño, ¿sí? La niña, este bebé, ¿sí? O esta beba de un otro, ¿sí? Esos tres áreas que tienen, que es el aparato psíquico, lo social y lo emocional, están totalmente relacionados entre sí, se van dando simultáneamente. El desarrollo de uno influencia en el desarrollo del otro. ¿Ah? Bien, ¿preguntas en relación a esto? ¿Nada? Profe, yo, una Dale. pregunta. ¿Puede ser que en algunos bebés sea al revés? Como que cuando tienen 2 años recién ven un extraño y lloran, o si se van sus papás lloran. Porque a mí me pasó que una vez me fui a cuidar muy temprano, pero muy temprano, a mi ahijado, porque no iba la niñera. Bueno, llegué a las 6 de la mañana, los papás iban a trabajar, y el nene tenía 8 meses, y no lloró, me lo dejaron, lo miró a los papás, le dio un beso, y yo que digo, ay, pero si llora, ¿qué hago? ¿Y a qué hora le doy la mamadera? Yo estaba re preocupada, y me dice, no, no va a llorar, me decía yo, no llora él, no llora. Bueno, lo miró a los papás, le dio un beso y lo llevé a la cama. Y miró la tele, miró dibujitos, y después le di la mamadera, y se durmió, y nunca, y me pasó, le preguntaba a la mamá, y con nadie lloraba así desde muy chico. Lo que sí, por ejemplo, ahora va a cumplir 3 años, pero lo voy a ver cada vez, cada tanto, y cuando me vengo a mi casa llora, pero consoladamente, y lo hace con la niñera, con Bueno, los eso papás. vamos a verlo después. La angustia del octavo mes se da entre los 8 y los 9 meses, ¿sí? Puede pasar totalmente desapercibida. Lo que sí vamos a ver después, cuando veamos a este autor Bowley y veamos teoría del apego, vamos a ver que hay distintos tipos de apego infantil, ¿sí? Y ahí cuando veamos apego, vamos a ver que hay niños, ¿sí? Que la mamá los deja en salita de 3, ¿sí? Inicia en salita de 3 y no tienen ninguna dificultad. No lloran ni nada por el estilo. Vas a ver que otros se van a agarrar de la pierna de la madre, ¿no? O de quien los cuide, quien los lleve al jardín, y no se van a soltar, ¿sí? Y van a ver a otros que van a llorar al principio, ¿sí? Van a ver un poquito de llanto y después se van a entretener y no van a tener ninguna dificultad. Vamos a ver que hay distintos tipos de apego, ¿sí? O de vínculo que se da entre el niño y el cuidador. ¿Ah? Y después vamos a ver cómo impacta estos estilos de apego, ¿sí? Con los estilos de aprendizaje. ¿Ah? ¿Cómo puede ser o cómo se va a dar quizás muy probablemente el estilo de aprendizaje, ¿sí? De un niño que tiene un apego que es de este tipo, ¿no? Que se aferra a su cuidador, a su mamá, por ejemplo, y no quiere saber nada, ¿sí? Con despegarse de la madre, ir con la seño, ¿sí? Y integrarse al grupo, a su salita, ¿sí? En la sala de 3, o en la sala de 4, o en la sala de 5. ¿Ah? Eso tiene mucho que ver con el estilo de apego que lo vamos a ir viendo más adelante. Y ustedes lo van a vivenciar de una manera increíble cuando estén trabajando cada una en su sala, ¿no? Y van a ver que hay niños que no tienen ninguna dificultad, le dicen chau a la mamá, le dan un beso, la abrazan y se integran perfectamente a la sala, ¿sí? Y están y juegan y indagan, ¿sí? Y establecen un vínculo afectivo con la seño, ¿sí? Pero si la seño cambia, no van a tener problemas de establecer otro vínculo con otra seño. ¿Ah? Y van a extrañar a la seño anterior, pero no van a tener ningún problema de establecer otro vínculo. Y entonces van a descubrir que son niños que no van a tener problema para aprender. ¿Por qué? Porque establecen lo que se llama un apego seguro. Ellos no tienen dificultad en despegarse de su mamá porque saben que van a volver a encontrarse con ella. ¿Sí?
¿no? A menos que sea una mamá que siempre llega tarde, genera inseguridad, llegue tarde en ir a buscarlos, ¿sí? Por eso ustedes cuando estén trabajando seguramente le van a recalcar a sus papás, lleguen y sean puntual, ¿para qué? Para no generar esta angustia, porque el apego se está construyendo, generarles esta angustia de tener la sensación de que quizás mis padres me pueden abandonar. ¿Ah? Y entonces decirle a los papás sean puntuales, traten de... Profe, Sí, lo que, por ejemplo, cuando yo era chica me acuerdo de sacarnos a todos a la puerta y todos los padres ahí. El que no llegaba quedaba como, se fueron todos y estoy acá. Ahora con mi hijo lo que pasa es que los dejan adentro y van llamando a quién está y quién no. claro. No se Entonces es siente como, tanto. es mejor, me parece, Sí, esa no se siente forma. tanto, sí, tal cual. Eh, Pensemos que quizás ahora se está haciendo por una cuestión de pandemia, ¿sí? Pero Sí, por sí. lo general se suele hacer eso, ¿no? Se saca a todos los chicos y se ve a los padres, vos ves que los nenes comienzan a cogotear a ver si están sus padres o no. Y si el papá tarda en llegar, la mamá tarda, los papás ya tardan en llegar, o los abuelos, o los tíos, los que estén encargados, la niñera, que están encargados en ir a buscar, es terrible la sensación que sienten de abandono, ¿sí? Es terrible y eso impacta mucho en esta construcción del apego y de generarle cierta seguridad. Eh, Así que bueno, es así, es así. Otros niños no tienen dificultad, a veces los papás llegan re tarde y uno los ve que, que siguen jugando, quedan ahí solos en la sala y juegan y no tienen problema, porque se ha construido otro tipo de apego, por eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya se nos va a conectar, se nos va a cortar. Quiero que utilices la Profe, segunda, ahora sí. a mí me pasó que en estos años, yo cuido chicos desde muy chica, Sí. y siempre me pasó que antes no se hacía eso del periodo de adaptación, y en Mm. los últimos años que cuidé una nena y un nene, me pasó que las familias me pedían ir por ahí una semana antes o 15 días antes, la más larga fue 15 días antes, unas horas para que yo juegue con el bebé, nos vayamos familiarizando y no llore tanto el día que lo tenga que dejar solo conmigo. Claro. Y no hubo tanto problema, pero yo me acuerdo que antes no hacían eso. No tengo ni idea. No. ¿Cómo? No, O sea, bueno, antes no lo hacían directamente, venías a claro, cuidarlo y tantas sí, es horas y bueno, verdad. arreglate. Sí, sí, Pero puede ahora no. ser. Me parece bárbaro que lo hagan, porque estás dejando, sí, por dos razones, ¿no? Una, por esto que decís vos, ¿no? Permitir que el bebé, a ver si tenés afinidad vos con el bebé y el bebé con vos, ¿sí? Por otro lado, me parece bárbaro por una cuestión de seguridad. Dos razones fundamentales, ¿no? Generar esta adaptación. Uno como tercero, como padre de ese bebé o como abuelos de ese bebé, ver, ¿sí? El vínculo que se establece entre la chica que va a cuidar a la niñera que va a cuidar a este bebé y el bebé cómo reacciona a la niñera. Así que me parece genial, porque en jardín se hace, ¿sí? Si en jardín siempre hubo adaptación, ¿por qué no trasladarlo también a tu hogar cuando necesitas de alguien, de un externo, que te ayude a cuidar a tu hijo, tu hija, mientras que vos tenés que trabajar? Así que me parece lo más lógico que se esté haciendo eso. Así que la segunda hora la vamos a usar para leer. Yo les voy a dejar este texto que les nombré recién, ¿sí? Con los distintos organizadores, ¿tá? Y les voy a dejar todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosocioemocional de 3 a 6 años, cómo se va dando. ¿Ah? De 6 a 10, 11 años, que sería la etapa de primaria, quizás más a fin de año les deje cómo es el desarrollo moral en esa etapa, cómo son los niños a nivel social y a nivel emocional en esa etapa también, ¿sí? Porque la idea es que esta materia se la puedan reconocer también en primaria, ¿sí? Por si alguna quiere hacer. Siempre yo les nombro eso de
tener la posibilidad que esta materia se las reconozcan si alguna quiere hacer después PEP, cuando termine en inicial o de manera paralela. ¿Ah? Así que eso también se los voy a dejar como bibliografía. Quizás vamos a hacer un pequeño trabajito o construir algo, alguna red o alguna actividad que permita trabajar estas áreas que tienen que ver más con la etapa de la educación primaria. ¿Ah? Bien, ¿alguna preguntita? Si no, ya les dejo la segunda hora para... ¿Alguna de ustedes ya me mandó cómo está armando una red, ¿sí? Para que yo les haga sus aportes. Alguna tiene, me mandó la fotografía, ¿sí? De algo que ella está haciendo de manera manual. Si alguna de ustedes quiere ir mandándome para que yo chequee y les mande un audio y les diga, sí, mira, acá puedes agregar esto, o esto puedes unirlo con esto otro, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Y yo les voy haciendo pequeñas devoluciones. Me lo mandan por WhatsApp, una captura, ¿sí? Si lo están armando en Word, me mandan el archivo. Si lo están haciendo de manera escrita, en una hoja de papel, me mandan foto y lo vamos viendo, ¿sí? Vayan trabajando en eso, en ese esquema. ¿Ah? Bien. ¿Algo más? Antes que se nos corte, nos quedan 2 minutos. ¿No? Bueno, yo ahora termino de grabar, se convierte el video y le subo el link al campus, ¿tá? Y le subo la bibliografía para el día de hoy. ¿Sí? ¿Dejamos acá? Sí, profe. Bien. Nos encontramos la clase que viene, vemos si hacemos sincrónico o hacemos quizás sincrónico estos minutitos como hicimos hoy, ¿sí? Para sacarnos dudas. La que está atrasada, la que tiene alguna dificultad, se comunica conmigo por privado y lo charlamos, ¿tá? La que adeuda el trabajo o lo que sea, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, buenísimo entonces. Les subo la bibliografía ahora mismo. Bueno, les mando un